El día de hoy se estuvo jugando la quinta ronda de la Olimpiada Mundial de Ajedrez 2024, que obviamente estuvimos transmitiendo en directo, y si la quieren volver a ver, por acá se las dejo en una tarjeta. Si es que no les aparece, por supuesto tendrán el enlace a cada una de las rondas que hemos transmitido en la descripción de este video. Y bueno, como siempre, les vengo a traer las mejores partidas que a mi juicio se jugaron en esta ronda. Y les adelanto que en esta ocasión les traigo 4 partidas. Y es que, bueno, me gustaron demasiado y no tuve corazón para sacar alguna de ellas de este video. Así que pónganse cómodos y a disfrutar. Pero antes quiero recordarles 2 cosas. Primero, que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan la transmisión de la sexta ronda el día de mañana 16 de septiembre. Y también quería agradecer a nuestro suscriptor Bert, porque en estos días ha estado regalando membresías del canal, así como también a nuestro amigo de Constructora Kovacevic, que, bueno, se ha portado muy bien con el canal. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los suscriptores que me han apoyado. Quédense hasta el final porque también tendrán la tabla de posiciones actualizada, tanto del torneo Open como del femenino. La primera partida que vamos a ver se dio en el enfrentamiento entre las naciones de Corea del Sur contra Venezuela. Se trata del duelo entre el maestro internacional Honjin An contra el maestro internacional Félix Hinojosa. Esta partida fue simplemente espectacular y bueno, solo les adelanto que hay un sacrificio de dama épico, así que pónganse cómodos. Con las piezas blancas, en esta partida el maestro internacional Honjin An iniciaba con la jugada de 4, mientras que el maestro internacional Félix Hinojosa respondía con C5, defensa siciliana. Caballo F3 por parte del coreano y A6 del venezolano, la variante O'Kelly de la siciliana, la favorita aquí de nuestro canal. C3 por parte de An, B5 de Hinojosa, D4, alfil B7, las negras atacan el peón. Alfil D3, E6, A4, C4, alfil C2, D5, E5 y B4. Bueno, hay algo muy curioso en esta partida. Fíjense que tras caballo BD2, caballo C6, caballo F1, B3 y alfil B1, Félix Hinojosa comete una imprecisión y juega F5, pero lo curioso no es la imprecisión, sino que al cabo de 11 movimientos, el venezolano ha hecho 9 jugadas de peón, algo que es muy poco habitual, ¿no? Tan solo ha desarrollado el alfil y el caballo. De resto, solo jugadas de peón, ¿no? Curioso. Sin embargo, aquí F5 sí que fue una imprecisión, era mejor dama C7 y en caso de caballo G3, enroque largo, aprovechando que todo está bloqueado por el flanco de dama y de hecho las negras tienen mucho espacio, el rey estaría muy seguro en ese sector. En cambio, tras F5, el maestro internacional Honjin An jugó G4, una jugada muy buena y sobre todo interesante porque busca rápidamente aprovechar también tantos movimientos de peones del rival. Aquí Félix Hinojosa jugó G6 y es que tras la captura del peón vendría caballo G5 y bueno, empiezan a haber algunos problemas, ¿no? El caballo en realidad no puede ser expulsado porque hay un jaque en G6, la dama va a comer en G4 y bueno, las blancas estarían bastante bien. Por eso Félix juega G6, G por F5 por parte de Honjin An, E por F5, H4, dama D7, H5 y alfil G7. Bueno, aquí Félix hace una jugada bastante lógica, aunque era mejor alfil H6. Tras alfil por caballo por y dama D2, viene caballo F7, igual se defiende la torre, y bueno, las negras no deben tener problemas tras enroque largo. Pero tras la jugada alfil G7, caballo G3 por parte del surcoreano, caballo G7 del venezolano, y ahora H por G6. Parecía mejor que las blancas mantuviesen la tensión con dama E2. En caso de enroque largo viene alfil F4, y bueno, es una posición complicada, ¿no? Muy bloqueada en el flanco de dama, y bueno, aquí es muy poco claro cuál es el plan de ambos jugadores. Pero tras H por G6, Félix juega H por G6, torre por H8, alfil por H8, caballo H4. Parece que las blancas tienen un plan y es tocar el peón de G6. Dama E6 por parte de Hinojosa, A5 de Honjin An, enroque, alfil G5, torre F8, caballo G2, dama F7, dama E2, alfil G7, torre A4, torre H8, dama E3 y rey B8. Posición completamente bloqueada. Ahora, ¿qué sucede? Que las blancas han dejado su peón un tanto débil en la casilla A5. Está siendo atacado por el caballo, puede llegar la dama. Así que ese podría ser un plan.
Dama F4 por parte de Hongjin An, rey A8 de Félix Hinojosa, quitándose el rayo X. Y ahora caballo E3. Quizá en este momento era mejor dama E3. Y tras dama E8, entonces torre A1 para buscar después pasar con la torre al otro flanco. En cambio, tras caballo E3, dama E8 por parte de Félix. Era mejor quizá caballo D8 y buscar el bloqueo del peón. Fíjense que primero se amenaza a la dama y tras la retirada se captura el alfil. Pero como les dije, las negras quizá tienen un plan, ¿no? Alfil por E7, caballo por E7, torre B4, dama D8 amenazando al peón, dama F3 y dama por A5. Las negras parecen haber ganado un peón, pero aquí el maestro internacional surcoreano tiene la jugada caballo por C4, una jugada que parece muy buena porque, bueno, se amenaza a la dama y simplemente las negras no pueden capturar el caballo o vendría mate con dama por B7. Pero aquí viene la magia de Félix Hinojosa y es que el venezolano jugó dama por B4, un sacrificio de dama brillante y muy bien valorado en esta posición. Y es que en realidad es el mejor movimiento. Aquí el surcoreano jugó C por B4 y tras D por C4, las negras tienen torre y alfil a cambio de la dama, lo que en muchas ocasiones no es suficiente, pero aquí sí porque el rey N1 ahora está algo restringido ya que la torre puede pasar en cualquier momento. Gran sacrificio de dama de Félix. Y bueno, aquí el surcoreano decidió jugar alfil E4. Esta jugada sí que es un error. No es necesario entregar el alfil. Lo mejor es dama E2 y en caso de alfil D5, pues viene E6, ¿no? Aunque la posición no debe estar nada mal para las negras tras empezar a activar las piezas y los peones. Ahora, tras alfil E4, la idea es que, bueno, Félix jugó peón por y ahora dama F7. Esta era la idea del jugador asiático, ¿no? Amenaza las dos piezas de Félix, que, bueno, decide jugar alfil H6 para cuidar el alfil. Y ahora la blanca juegan dama por C4. Esto sí que es un error porque ahora a las negras les quedan muchas piezas por la dama. Es torre y pareja de alfiles a cambio de la dama blanca. Ya esto es muy complicado. Lo correcto era comerse el caballo, ¿no? Tras C3 vendría dama F7 y luego de C2, caballo E2. Claro que aquí las negras siguen estando mejor, ¿no? Se amenaza a coronar, también la torre y el alfil están muy activos. Pero era preferible porque tras dama por C4, Félix jugó torre C8 y ahora la dama va a pasar directamente a la primera fila. Dama E6 por parte del maestro internacional An, torre C1 de Félix Hinojosa, rey E2, caballo D5 amenazando caballo jaque, dama E8, torre C8 ganando un tiempo atacando a la dama A4, caballo F4 y ahora rey E3. Una jugada bastante mala porque ahora las negras pueden dar mate inevitable. Los invito a que detengan el video y traten de ver la secuencia correcta para dar mate en esta posición. Bien, aquí la única jugada para salvarse la rey de 1, ¿no? Pero salvarse entre comillas solo del mate. Viene caballo de 3 amenazando la torre jaque, dama 1 y bueno, torre C1 es más que suficiente para simplificar y ganar. Pero tras rey E3, Félix jugó caballo de 3 jaque a la descubierta, rey E2 y ahora, bueno, en este momento Félix se equivoca porque jugó torre C2 jaque. El mate era inevitable tras torre C1. Se amenaza torre E1 jaque mate. La única salvación, o bueno, la única forma de retrasar el mate es jugando dama E8 jaque. Rey A7, caballo por E4 para escapar con el rey. Pero torre 1, rey F3, si rey por caballo vendría alfil por E4 y esto igual va a terminar en jaque mate tras algunas jugadas, ¿no? Fíjense. Pero bueno, tras la jugada rey F3, entonces vendría alfil por caballo, rey G4, torre G1. Solo les muestro el mate para que lo vean y es inevitable. Pero bueno, tras la jugada torre C2, que fue lo que hizo Félix, igual las negras tienen ventaja decisiva. Rey F1, torre por F2, rey G1, E3, D5, E2, caballo por E2, torre por E2, dama por B3 y tras alfil E3 jaque y rey H1, las negras jugaron caballo F4 y el maestro internacional surcoreano tuvo que abandonar porque está perdido, ¿no? El peón está clavado y bueno, la amenaza es alfil por peón ganando la partida. Bien amigos, esta fue la primera partida, realmente un sacrificio de dama espectacular aquí de Félix Hinojosa y no podía dejar esta partida por fuera.
La siguiente que vamos a ver se trata de un duelo en el enfrentamiento entre las naciones de los Estados Unidos contra Argentina. Específicamente el enfrentamiento entre el maestro internacional, gran maestro Diego Flores contra el gran maestro Leinier Domínguez. Ojo, Diego Flores ayer que fue protagonista por allí de una polémica por una tarjeta SIM. Parece que llevaba esta en su cartera, lo iban a penalizar quitándole el punto. Pero bueno, al final simplemente Argentina apeló y se resolvió el asunto, ¿no? Con una tarjeta SIM no se puede hacer trampa, ¿no? Simplemente la guardó allí porque cambió de tarjeta SIM en su teléfono, pero al final le devolvieron su punto. El caso es que, bueno, aquí se enfrentaron estas dos naciones y esta partida fue la mejor de este enfrentamiento entre naciones. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro Diego Flores iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras el gran maestro Leinier Domínguez respondía con E6. Caballo F3 por parte de Diego Flores, D5 de Leinier Domínguez, D4, caballo F6, alfil G5, D por C4, dama A4 jaque, caballo B7, E4, alfil E7. Bueno, aquí todo esto es bastante teórico. Caballo C3 por parte de Flores, C5 de Domínguez, D por C5 y enroque. Lo curioso de esta partida es que, bueno, ambos jugadores parecían estar algo sorprendidos en la apertura. Fíjense que apenas van 8 movimientos y ya Leinier Domínguez ha gastado alrededor de más de media hora, ¿no? Casi 40 minutos. Al igual que Diego Flores, ambos jugadores gastando mucho tiempo en las primeras jugadas. Dama por C4 por parte de Diego Flores, H6 de Leinier Domínguez, alfil H4 y B5. Una jugada sumamente interesante por parte de Leinier, pero fíjense que acaba de gastar 23 minutos apenas en su jugada número 10. Tras la jugada B5, C por B6 al paso por parte de Diego Flores, dama por B6 de Domínguez, atacando el peón de B2, alfil E2 por parte de Flores y bueno, Leinier se come el peón. Ojo, también aquí, bueno, Diego Flores está invirtiendo mucho tiempo, ¿no? Pero Leinier de nuevo, se gasta allí 17 minutos para comerse el peón de B2, quizá buscando que su dama o calcular que su dama no quedara atrapada. Técnicamente era algo más sólida alfil B7, ¿no? Tras dama B5 viene G5 y bueno, el problema es que las negras siguen estando con peón de menos, por eso Leinier decide recuperarlo de inmediato. Enroque por parte de Diego Flores, que juega lo más sencillo, lo que se veía más normal para activar la torre. Caballo B6 por parte de Leinier atacando a la dama, dama D4 y ahora torre D8. Una imprecisión que, bueno, va a ser importante por algo que vamos a ver más adelante. Lo mejor era quizá dama B4 buscando la simplificación. Tras alfil por F6, vendría G por F6, dama E3 atacando en H6 y rey H7. Y bueno, la posición sigue más o menos igualada. Las negras se quedarían con la pareja de alfiles. En cambio, tras torre de 8, Diego Flores jugó caballo de 5. Muy buena jugada del argentino. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Más allá de simplificar, es quedarse con la pareja de alfiles. Dama por D4 por parte de Leinier, caballo por E7, jaque intermedio por parte de Flores, rey F8, caballo por D4, torre por D4, caballo por C8, torre por y F3. Y bueno, ¿qué ha sucedido? Que Diego Flores se ha quedado con la pareja de alfiles en una posición totalmente abierta. Además, apenas van 19 jugadas y a ambos jugadores les quedan prácticamente menos de 10 minutos. Así recuerden que el primer control de tiempo es 1 hora y media para 40 jugadas. Es decir, que aquí a cada jugador le faltan 21 jugadas. Leinier jugó torre C2 tomando la séptima fila, jugada para la que gastó un buen rato, pero que en realidad es dudosa. Lo correcto era G5 y tras alfil F2, ahora sí, torre E2, alfil D1 y caballo F de 7. Los alfiles siguen siendo mucho mejor que los caballos porque la posición está muy abierta, pero todavía no está tan claro. En cambio, tras a torre C2, torre F2 por parte de Diego Flores defendiendo el alfil, G5 de Leinier Domínguez y ahora Diego Flores jugó alfil F1. Era mejor incluso alfil G3, ¿no? Para ya empezar a buscar ideas con el alfil. Tras torre de D2 viene alfil D3 y bueno, quizá las negras no puedan evitar el cambio de una torre. Pero tras la jugada alfil F1, torre C5 por parte de Leinier Domínguez, alfil G3 y ahora Leinier, bastante apurado de tiempo, fíjense, tiene segundos para hacer 18 movimientos. Jugó caballo B de 7, error bastante grave.
Lo correcto era jugar caballo H5 para intentar cazar al alfil. En caso de alfil B8 viene torre D7 y bueno, de momento se mantiene todo defendido. En cambio, tras caballo BD7, Diego Flores jugó torre B2, amenazando alfil F2 para atacar a las dos torres. Torre C8 por parte de Leinier Domínguez, alfil F2 de Diego Flores, aquí era más fuerte incluso A4, ¿no? Y tras A5, torre B5 para ganar el peón. Pero tras la jugada alfil F2, torre A4. Leinier tiene muy poco tiempo para defenderse, ¿no? Le hacen falta todavía 16 jugadas para llegar al control de tiempo y tiene menos de un minuto. Alfil B5 por parte de Diego Flores, atacando la torre. Torre A3, alfil E1 amenazando alfil B4, atapando la torre. Y ahora A5. Leinier utiliza los únicos recursos que tiene al alcance para salvar la torre. Torre D1 por parte de Diego Flores, que ataca el caballo. Y ahora Leinier juega caballo E5. Posiblemente el último error de esta partida, ¿no? Aquí era necesaria la jugada caballo B6. Y tras alfil A6, torre C6, aunque las blancas siguen estando mucho mejor. Tras caballo E5, alfil G3 por parte de Diego Flores, torre C5 de Leinier Domínguez, alfil F2, torre C8 y alfil D4. Obviamente el argentino aquí no quiere tablas, ¿no? Sabe que tiene una posición con bastante ventaja. Caballo FD7, alfil por D7, hora de cambiar la pareja de alfiles, caballo por D7 y torre B7. Bueno, aquí Diego Flores dándonos una clase magistral de cómo se usa la pareja de alfiles y en qué momento ya, deshacerse de esa ventaja para cambiarla por otra. En este caso, bueno, las negras ya están perdidas porque se amenaza torre por caballo y alfil jaque. Leinier decidió jugar torre por A2 entregando la pieza. Por ejemplo, si se defiende con torre de 8 al caballo, viene alfil B6 y se acabó, ¿no? Se amenaza la torre, torre por caballo, alfil jaque también en cualquier momento. Y en caso de que se defienda con el rey, pues viene torre por caballo igual, ya que tras rey por existe alfil C5, jaque a la descubierta y se cae la torre. Por eso Leinier se come el peón de A2, Diego Flores jugó torre por caballo, torre CC2, último lance de Leinier Domínguez para intentar buscar por allí unas tablas, pero Diego Flores jugó torre de 8, rey E7 y tras alfil E5, el gran maestro Leinier Domínguez tuvo que abandonar porque está perdido. Fíjense que la amenaza es torre 1 de 7 jaque mate y bueno, no hay nada que las negras puedan hacer. En caso de torre por G2, vendría rey H1. Se amenaza mate y el alfil está defendiendo el peón de H2. Fantástica partida de Diego Flores que le ganó, bueno, a uno de los mejores del mundo, ¿no? A Leinier Domínguez. Pero igual Estados Unidos terminó ganando el match 3-1. Eso sí, estuvo muy peleado. Vamos con la siguiente partida. En este caso se trata del duelo entre las naciones de Hungría contra Ucrania. Y es que nuevamente tenemos al genio ucraniano Vasily Ivanchuk, que tuvo que enfrentarse al genio húngaro Richard Rapport, el rey de la creatividad, en una partida simplemente brutal que vamos a ver de inmediato. Con las piezas blancas, Vasily Ivanchuk, gran maestro ucraniano, decidió jugar D4, mientras que con las negras, el súper creativo Richard Rapport respondía con caballo F6. C4 por parte de Ivanchuk, G6 de Richard Rapport, caballo C3 y D5. Una defensa Grunfeld. Vasily Ivanchuk jugó caballo F3, evita entrar en las líneas más complejas tras peón por, caballo por y E4. Alfil G7 por parte de Richard Rapport, alfil F4 de Ivanchuk. Enroque, torre C1, alfil G4, E3, C5, D por C5, alfil por F3, dama por F3 y caballo E4. Bueno, esto debe ser teórico, aunque bastante complicado. Eso sí, se nota que Rapport lo conoce muy bien porque, bueno, solo ha gastado 7 minutos, mientras que a Ivanchuk sí le está costando un poco, gastando media hora. C por D5 por parte de Ivanchuk, alfil por C3 de Rapport, B por C3 y dama por D5, ¿no? Posición típica del estilo de juego de Rapport que, bueno, entrega su alfil de fianchetto. A cualquiera le daría mucho miedo porque las casillas negras quedan débiles, pero la idea es el dinamismo en la posición. Sigue Rapport casi con una hora de ventaja en el reloj. Torre D1 por parte de Ivanchuk, dama E6 de Richard Rapport, torre D4, caballo por C5, alfil C4, dama C6, alfil D5 y ahora dama B5. Y llegamos al momento crítico de esta partida.
¿Qué pasa? Bueno, a las negras le falta el desarrollo del caballo y la torre, pero a las blancas le falta el enroque. Así que Rapport quiere aprovechar esta situación, pero realiza un movimiento dudoso. Eso sí, dudoso entre comillas, porque realizar todos los cálculos en este tipo de complicaciones es muy difícil hasta para un genio como Ivanchuk. Lo correcto para las negras era dama F6 y tras enroque, caballo C6. Las blancas se enrocan, las negras desarrollan y bueno, más o menos esto se iguala. Pero tras dama B5, Ivanchuk decidió jugar A4, un error. La jugada que le daba ventaja a las blancas era alfil H6, no sin antes entrar en unas líneas complicadísimas, ¿no? Aquí Rapport podía jugar caballo D3 y esta es la clave, el rey se queda en el centro. Tras rey D2 vendría dama B2 sacrificando al caballo y tras rey por D3 caballo D7. Probablemente esto es lo que no pudo calcular Ivanchuk porque son líneas muy complejas. Se amenaza un jaque en C5 muy fuerte, otro jaque en E5 con doblete. Se podía jugar torre B4 que no es una jugada fácil de ver en los cálculos. Y la idea es que tras caballo C5, rey C4 y dama 3, viene alfil por F8, torre por y alfil por B7. Las blancas se quedan con torre de más, pero en una posición complicada tras una jugada como caballo D7, ¿no? De nuevo, el caballo amenaza algunos jaques peligrosos, pero esto es torre de más, ¿no? Podrían salvarse aquí o ganar las piezas blancas. En cambio, Ivanchuk decide no entrar en esas líneas, pero Rapport lo obliga. Caballo D3, buena jugada de Rapport. Rey D2 y dama B2. La línea o parecida a la que habíamos visto anteriormente, pero sin el alfil en H6, lo que ahora sí le da cierta ventaja a las negras. Aquí Ivanchuk jugó rey por D3, lo único que se puede hacer en la posición. Rey D1 sería un error porque vendría dama por C3 amenazando jaque y dama por torre. Y en caso de rey E2 viene dama C2, rey F1 y caballo C6. La iniciativa de las negras es demasiado fuerte y bueno, de hecho aquí tienen un peón de ventaja. Tras alfil por viene peón por, la torre se dirige a B8 y las blancas deben estar perdidas. Por eso Ivanchuk no tiene más remedio que capturar. Caballo A6 por parte de Richard Rapport que amenaza un jaque en C5. Torre C4 aquí por parte de Ivanchuk. Torre A de 8 y ahora alfil E5. Error grave de Ivanchuk que no fue capaz con las complicaciones de la posición. Lo correcto era alfil H6 atacando la torre. Tras la jugada de 6 viene alfil por F8, rey por E4, E por D5 y E por D5. Una posición donde las blancas tienen calidad de ventaja, pero las negras tienen suficiente compensación con jugadas como B5. Sin embargo, bueno, las blancas siguen teniendo calidad, ¿no? Y quizá aquí esto esté muy complejo, pero igualado. En cambio, tras alfil E5, Rapport jugó E6 y ahora, bueno, Ivanchuk cometió el último error de la partida, dama F6. Ivanchuk se lanza a darle mate a su rival, pero no le va a dar tiempo. Aquí lo mejor era alfil D4, pero bueno, tras torre por D5, ya esto es una posición con mucha ventaja para las negras, ¿no? Puede venir dama D2 intentando cambiar damas, pero no es necesario cambiar, ¿no? Dama A3 y el rey ahora sí que está bastante débil. En cambio, tras dama F6, Rapport jugó torre por D5, jaque, rey E4 y ahora torre por E5. Buena jugada eliminando la amenaza de mate. Y bueno, aquí de nuevo Ivanchuk no tiene más remedio que capturar con el rey, ya que si captura con dama, viene dama por F2. Y bueno, aquí la situación de nuevo es crítica, ¿no? Con amenazas incluso de mate. Tras rey por E5, dama de 2 por parte de Richard Rapport, torre de 4 de Vasil Ivanchuk, caballo B8 amenazando caballo C6, torre de 6 por parte del gran maestro ucraniano, dama C4 del húngaro. Y tras dama F4, Ivanchuk, sin esperar a que su rival jugara, decidió abandonar porque sabe que está perdido, ¿no? Y es que aquí la siguiente jugada será simplemente F6 ganando la partida. Ojo, aquí están perdidas las blancas, pero tras torre H de 1 todavía la partida aguanta, ¿no? Puede venir caballo C6, torre por, dama por, H4 y tras dama por C3, torre D4. Y bueno, hay ciertas amenazas en el aire como H5, ¿no? Todavía se puede jugar. Pero no, tras dama F4 y F6, pues hay que abandonar porque la única jugada es dama por. Y bueno, viene caballo C6 o torre por y se acaba la partida. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida, no? Espectacular aquí. No pudo con los cálculos o con la presión aquí Vasil Ivanchuk. Definitivamente Rapport, el genio de las complicaciones y de la creatividad.
Y por último, vamos a ver una partida que se dio en el duelo entre las naciones de India contra Azerbaiyán. Dos de las selecciones más poderosas. En este caso se trata del duelo entre el actual retador al título mundial, Domarajo Gukesh, que está a un nivel impresionante, contra el gran maestro de Azerbaiyán, Aydin Süleymanli, un jugador bastante joven al igual que Gukesh. Y es que Gukesh, mientras que tiene 18, Süleymanli tiene 19. Veamos esta espectacular partida. Con las blancas, Domarajo Gukesh inició con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Aydin Süleymanli respondió con E5. Caballo F3 por parte de Gukesh, caballo C6 de Süleymanli, alfil C4, caballo F6, D3, alfil C5, alfil G5 y H6. Todo esto muy teórico de una apertura italiana. Alfil H4, G5, alfil G3, D6, C3, A5, caballo BD2, alfil A7, A3 y ahora caballo H5. Una imprecisión que probablemente pudo ser el error de la partida, ¿no? El error decisivo. Aquí lo correcto es alfil D7, sencillamente siguiendo con la teoría, B4 y dama E7, todo normal. Las negras pueden enrocar en cualquier momento o dejar el rey en el centro. Pero tras la jugada caballo H5, pues aquí Gukesh va a demostrar por qué es el actual retador al título, ¿no? Por qué Ding Liren debe tener mucho cuidado. Y es que, bueno, Gukesh tiene una preparación brutal, ¿no? Caballo por E5. Una jugada que se ve lógica en el sentido de que, bueno, se está capturando el caballo suelto en H5. Lo que pasa es que las negras parecen tener la intermedia caballo por G3 atacando a la torre. Pero ahora Gukesh correctamente jugó alfil por F7, la jugada correcta para continuar con una ligera ventaja. Fíjense que tras caballo por C6, que parece la jugada correcta para atacar la dama, pues las negras responderían con un golpe táctico, alfil por F2. Y el problema es que tras rey por, que es única, vendría caballo por H1, dama por y B por C6 y las negras se quedan con calidad de más, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en este tipo de combinaciones. Por eso aquí Gukesh jugó primero alfil por F7, rey F8 de Süleymanli, caballo G6 del gran maestro indio, ataque doble con jaque. Y ahora las negras pierden un tiempo importante, rey G7. Era necesario comerse primero el alfil, ¿no? Tras rey caballo por H8, viene dama por H por G3 y dama F6. ¿Qué sucede? Bueno, que las negras se quedan con pareja de alfiles a cambio de la torre, aunque las blancas tienen compensación, ¿no? Son dos peones y sobre todo el rey allí medio raro en el centro. Eso sí, pues no es que las negras estén perdidas, aunque las blancas tienen una ligera ventaja. En cambio, tras la jugada rey G7, F por G3 por parte de Gukesh, que aprovecha para abrir la columna F. Y bueno, ahora sí Süleymanli juega rey por F7, ¿no? Se nota que perdió un tiempo. Aquí ya no funciona torre H7 intentando salvar la torre porque vendría torre F1 defendiendo al alfil y en caso de alfil D7 viene dama H5 y bueno, fíjense, las piezas bien defendidas, el rey en peligro y bueno, aquí debe ser ventaja decisiva blanca. Por eso aquí las negras juegan rey por F7, caballo por H8 jaque de Gukesh, dama por H8 y D4. Simplemente aquí también podemos apreciar la efectividad con que Gukesh valora una posición. Las negras se quedan con pareja de alfiles contra torre, lo que en muchas ocasiones suele darle ventaja al bando de los alfiles. Pero en esta ocasión, por supuesto, las blancas tienen dos peones y sobre todo la coordinación de piezas y la mala ubicación del rey negro en el centro. Rey G7 por parte de Süleymanli, enroque de Gukesh tomando la columna, alfil D7, rey H1 y torre F8. Cambiar piezas aquí no ayuda a las negras, ¿no? Lo correcto era jugar dama G8 para tratar de esconder al rey y tras dama E2, torre E8, ¿no? Manteniendo las piezas. En cambio, tras torre F8, dama E2 por parte de Gukesh. Si cambian las negras, paso la otra torre. Y ahora, bueno, eso fue lo que hizo Süleymanli. Cambió las torres. Error, había que jugar dama G8. Y si las blancas no cambian, bueno, torre 8 y sigo con esta variante. Pero tras torre F1, la otra pieza de Gukesh que no jugaba se activa inmediatamente. Dama E8, dama F3, comienzan las amenazas. Dama E7, caballo C4, alfil E6 y caballo E3. Bueno, Gukesh se dirige a la casilla F5 para eliminar la pareja de alfiles. Caballo de 8 por parte de Süleymanli, caballo F5 de Gukesh, alfil por única, E por F5 amenazando F6, dama F6, torre E1, ahora la torre domina la columna,
Y bueno, alfil B6. Ya no hay mucho por hacer aquí, ¿no? Quizás las negras aguantan más con dama F7, dama G4 y alfil B6. Ya que tras alfil B6 directo, G4 por parte de Gukesh sosteniendo el importante peón de F5, C5 por parte de Suleimanli intentando contraatacar. De nuevo era mejor aguantar allí con la dama, aunque bueno, poco a poco las blancas, sobre todo Gukesh, va a aumentar su ventaja. Pero tras la jugada C5, D5 por parte de Gukesh, C4 de Suleimanli y torre 4. Pequeña imprecisión. Algo mejor era dama F1, aunque quizá se tiene la misma idea, ¿no? El peón va a caer. Tras torre 4, alfil C5 de Suleimanli, A4 de Gukesh, alfil A7, dama E2, H5, torre 7 jaque, rey F8, torre E8, rey F7, G por H5, G4, H6, dama por F5, H7, dama B1 jaque, dama E1 y bueno, aquí el peón está coronando, ¿no? Suleimanli juega dama por y tras torre por decide abandonar porque la partida está totalmente perdida y es que, por ejemplo, si rey G7 para detener la coronación, pues vendría peón dama, rey por y torre jaque. Cae el caballo, una calidad y un peón de menos y bueno, esto está completamente perdido. Bien amigos, ¿qué les han parecido las partidas de hoy? Como les comenté, me gustaron muchísimo y no pude dejar ninguna de ellas por fuera, ¿no? Lo intenté, pero no, tenía que mostrarles esas partidas porque estuvieron espectaculares. Y bueno, finalmente por acá les vengo a mostrar la tabla de posiciones tanto del torneo Open como del femenino. En el torneo Open, India dominando claramente con 5 matches ganados, ninguno empatado y ninguno perdido, pero en esas mismas están China, Vietnam y Hungría, ¿no? Todos con el marcador perfecto. Más abajo Irán, Noruega, Uzbekistán, Georgia. Y bueno, en el primero de los países latinoamericanos tenemos aquí a Chile, que está con 4 matches ganados, ninguno perdido y uno solo, perdón, ninguno empatado y solo uno perdido, ¿no? Muy bien Chile, sobre todo Cristóbal Enríquez, que está a un gran nivel. Y bueno, por aquí también está Venezuela en el puesto 35, ¿no? Que tiene 3 matches ganados, 1 empatado y 1 perdido. Bien por Venezuela, ¿no? Vamos a ver aquí el torneo femenino. India en el primer lugar también, ¿no? En ambos torneos. Marcador perfecto. Al igual que Armenia y Mongolia, tenemos por aquí abajo Argentina en el puesto 10 con 3 matches ganados, 2 empates con 2 potencias del ajedrez y ninguno perdido, ¿no? Ojo con Argentina, muy fuerte, al igual que Perú en el puesto 17. 4 matches ganados, ninguno empatado y solo 1 perdido. Bien, amigos, ¿qué les pareció qué les pareció las partidas? ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Cómo va la Olimpiada? Si les gustó el video, como siempre, me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan esa transmisión el día de mañana. Sexta ronda de la Olimpiada, 9 de la mañana Venezuela, 8 Perú, 8 Colombia, 10 Argentina, 10 Chile. Y bueno, nos vemos en esa transmisión. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en la próxima.